Alguien me entrevistó para alguna de las ternas en las que yo estuve y me dice, bueno, si no me pide cita ninguna otra mujer, yo la pongo ahí en la terna porque sí. Y le dije, no señor, usted me pone a mí porque yo soy la mejor. O sea, si no, no tiene sentido. Pues de niña no, de adolescente quise ser juez, porque a mí me tocó la Constitución del 91. Cuando se expidió la Constitución del 91 no veía a estos jóvenes realmente reclamando por una nueva carta fundamental, por un nuevo pacto político, y eso pues fue emocionantísimo. Y tuve la suerte de empezar mi carrera como judicante en la Corte Constitucional y ahí me enamoré. Yo ahí sí supe que quería ser juez. Digamos que nunca fue una ambición llegar a ser magistrada, lo que siempre fue una ambición es estar cerca de los casos, poder resolver problemas complejos. A mí me gusta leer y escribir y este era como el mundo maravilloso para hacer eso, además en función de la gente y en función de los casos que nos llegan, que son absolutamente maravillosos. La vida me puso aquí, no sin esfuerzo, con mucha perseverancia y pues no puedo decir sino qué orgullo haber llegado a la Corte Constitucional, aunque no fuera, y lo digo sinceramente, el sueño no era llegar a ser importante o el poder, eso nunca me ha envidiado, como se dice. A mí lo que me gustaba es estar cerca de lo que hacemos en esta Corte, que es absolutamente apasionante y espectacular. Yo tengo dos lemas que son con humor, pero son dos buenos lemas. La primera, o sea, como la de la película, retroceder nunca, rendirse jamás. Y la segunda es, uno no pierde nada, y eso es ahí un poco como lo de Maturana. Perder es ganar un poco. Hay que realmente, si uno quiere algo, poner su nombre y luchar por ello. Y yo creo que la constancia y la perseverancia, por lo menos en mi caso, dio frutos, y yo creo que en el de todo el mundo da frutos. Y ese sí es un consejo importante para las mujeres. Muchas veces, si no ganamos a la primera, decimos, ay, ya no vamos a ganar, entonces, ¿para qué me postulo? No, señora, hay que volver a intentarlo. Y si uno no gana, uno ganó un montón en experiencia, en conocimiento, conoció gente, entendió cómo funcionan los procesos, etc. Entonces, por lo menos, yo creo que los dos mensajes de por lo menos mi experiencia, sí son, uno, tomársela con pasión y con humor, y si uno gana bien y si no también, porque como dice Maturana, perder es ganar un poco, pero también no rendirse. Y esa sí es una cosa que por lo menos en mi caso no lo hice, o sea, me presenté 3 veces, 2 veces fui derrotada, horrible el proceso, tengo que admitir, es un proceso muy difícil, pero no me rendí. Y por eso estoy aquí. Creo que eso es algo que yo sí daría de consejo para todas las mujeres. Pues que realmente haya un compromiso, y yo tengo que mostrar que en la rama judicial mujeres hay muchísimas. El problema viene que hay un techo de cristal, es decir, que no nos dejan ascender o nos dejan ascender hasta un punto. Sobre todo en el tema de la magistratura. Yo le pongo un ejemplo de la Corte Constitucional. En 34 años solo hemos sido 8 mujeres magistradas. Y eso que en nuestro contexto la Corte Constitucional es, llamémosla así, como la que mayor representación femenina ha tenido. Tiene que ser un compromiso tanto de los nominadores como de los electores de realmente apostar por la diversidad en la rama judicial, y la diversidad incluye incluir al 50% de la población. Y hay una cosa que además la gente no desestima, es que realmente las mujeres sí aportamos diversidad en los cuerpos colegiados en los que estamos, e incluso como jueces aportamos preguntas distintas, miradas distintas. Si bien podemos pensar distintos, porque las mujeres somos diversas, sí tenemos unos aportes importantes a las instituciones en las que llegamos, y creo que es importante que nuestras instituciones sean suficientemente diversas.
como yo digo, yo soy perseverante y me tomo las cosas también un poco como sí se puede, o sea, no me subestimen. Entonces digamos que tengo esa personalidad, entonces tirar la toalla creo que nunca lo he hecho, pero barreras todas. Yo creo que el proceso incluso de elección de los magistrados es difícil para las mujeres. Es un proceso, y sobre todo las mujeres, en mi caso yo no tengo apoyo, pues no venía de la política, yo venía de la academia, entonces una mujer universitaria, aprender a navegar por el proceso de elección es muy difícil, el aprender a navegar el Congreso, por ejemplo, por lo menos en mi formación no era fácil, pero por lo menos mi consejo es tomarse esto un poco más con calma, no tomárselo personal, entender cómo funciona el proceso y entender que todo lo que uno hace es conocimiento y ganancia. Y lanzarse, eso es. Hay varias circunstancias que uno tiene que mirar. Primero hay de acceso. Los datos de acceso a la justicia sí muestran que hay mayores dificultades incluso para las mujeres y sobre todo las mujeres vulnerables de acceder a la justicia, eso sí es importante. Y mire que yo lo he visto incluso y ni siquiera en temas de poblaciones vulnerables. Hace poco saqué unos datos o pedí unos datos de quiénes eran los mayores litigantes ante la Corte Constitucional. Y, oh sorpresa, los litigantes frecuentes, digamos, tenía un listado de los 50 litigantes que litigan más frecuentemente ante la Corte, eran casi todos hombres, solo había 3 mujeres. Entonces, eso me ha tenido dando vueltas de qué explica, habiendo tantas, incluso abogadas constitucionalistas buenas y abogadas en general, qué explica que no estén litigando ante la Corte y sí lo hagan los hombres. No tengo la respuesta, pero el dato me llamó mucho la atención. Pero yo creo que hay una barrera grande de acceso a la justicia que sí la ven las mujeres de manera más profunda. Yo creo que otra de las cosas que son difíciles y que son obstáculos para la mujer es que todavía hay muchos imaginarios y estereotipos de cómo una mujer debe actuar, y eso lo vive uno pues en este trabajo todo el tiempo. Entonces hay como este ideal de que es buena si se queda callada, si no cuestionas, básicamente con la voz bajita. Y eso es muy complejo. Entonces, si uno cuestiona, si uno es un poco, digamos, asertivo en las cosas que dicen, es bien difícil en la rama. Eso sí me he dado cuenta que sí hay unos imaginarios de cómo se debe supuestamente comportar la mujer, que no debe cuestionar, no debe decir, no debe... Y eso, digamos, sí lo he visto yo también como un obstáculo. Pues yo tuve, digamos, 3 intentos, entonces fue un proceso largo. En algunos tuve muchísima recepción y gente absolutamente maravillosa que me escuchó y pues digamos, no estaría aquí si no hubiera sido por el apoyo de ellos. Pero obviamente pues también hay muchas anécdotas. Entonces, por ejemplo, alguna vez alguien me entrevistó para alguna de las ternas en las que yo estuve y me dice, bueno, si no me pide cita ninguna otra mujer, yo la pongo ahí en la terna porque sí. Y yo le dije, no señor, usted me pone a mí porque yo soy la mejor. O sea, si no, no tiene sentido. Entonces no es para hacer relleno, eso es lo que quiero decir. Realmente las mujeres somos muy capaces y llevamos preparándonos mucho tiempo para estar también en estos cargos de poder. Realmente lo que necesitamos es que remover barreras para que no nos toque ser un camino mucho más difícil que no tiene absolutamente sentido. Pero bueno, creo que ahí seguiremos y yo creo que parte del rol que tenemos las mujeres que hemos llegado a estos cargos es abrirle camino a otras, y por lo menos en mi caso yo sí tengo ese compromiso al 100%. Yo estudié Derecho por accidente, si les voy a decir toda la verdad. Yo quería ser filósofa y mi mamá era filósofa, y entonces yo tenía una familia de un papá empresario que quería estudiar administración de empresas y una mamá filósofa que era profesora de filosofía que no quería que estudiara filosofía, y lo primero que me dijo fue, lo único que vas a hacer es profesora.
Y en ese momento a mí ser profesora no me llamó la atención y alguien dijo, pues entonces derecho, combina las dos. Y yo dije, o sea, estaba un poquito perdida, la verdad. Y entonces estudié derecho para no ser profesora, pero inmediatamente, pues uno no puede rehusar a su vocación y eso fue lo que fui, profesora. Pero inmediatamente yo llegué a estudiar derecho y estaban en la constituyente del 91. Entonces esto es que yo no les pinto a los jóvenes la emoción que fue ver eso. Fue un momento muy hermoso de construcción colectiva, de un pacto colectivo donde había además un clamor en consenso sobre la necesidad de este cambio constitucional y voy a recabar en la palabra en consenso, porque habíamos pasado además de una época de violencia muy profunda, pero era la primera vez en Colombia donde se hablaba profundamente de los derechos, profundamente del pluralismo, profundamente de la igualdad. Entonces, digamos que yo creo que era muy difícil no apasionarse en ese momento y como les dije, yo ya muy pronto empecé a darme cuenta que quería ser juez. Y juez de esa constitución que me apasionaba y me sigue apasionando y que creo que es un pacto político realmente viable y realmente impresionante. Y ver a una sociedad hablar de derechos que no se hablaba antes, pues fue muy emocionante y yo pues desde ahí sí quise dedicarle a esto mi vida. Y bueno, como profesora de Derecho Constitucional, porque al final estudié Derecho para no ser profesora y lo que quise ser fue profesora. Y ahí terminé pues 30 años como profesora de Derecho Constitucional y directora del Departamento de Constitucional y bueno, trabajando mucho tiempo también en la Corte Constitucional. Pues la otra vez me dio mucha emoción cuando me nombraron vicepresidenta. Y me dio emoción, bueno, primero porque somos dos mujeres, una presidenta y una vicepresidenta, pero me dio mucha emoción por verme en lo que ustedes me preguntan, del camino recorrido. Como alguien que empezó de chiquita, llegó a ser magistrada por, la verdad, puro esfuerzo.